este síndrome isquémico coronario. Entonces, cuando tienen un síndrome coronario agudo, lo que nos va a definir la conducta que vamos a seguir es el electrocardiograma. El electrocardiograma. ¿Ya? El electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma va a definir dos posibilidades. O enfrentan ustedes un Zika ST elevado, o enfrentan lo que se llama Zika ST no elevado. Habitualmente, un Zika ST elevado, traduce en la fisiopatología una oclusión total de la arteria coronaria. Oclusión total. Mientras que un ST no elevado, habitualmente les indica a ustedes una oclusión parcial. Está ocluida la arteria, pero no totalmente. ¿Ya? Entonces, si tienes un ST elevado, lo más probable es que de todas maneras llegues al infarto. Al infarto de miocardio con segmento ST elevado, el STEMI que está acá abajo, ¿no? Es lo más probable que vas a llegar a eso. Y habitualmente este tipo de infarto en el electrocardiograma se va a caracterizar porque aparece en la zona Q. A esto le llaman infarto con onda Q. ¿Ya? Infarto con onda Q. Mientras que cuando tienes un ST elevado, un síndrome isquémico coronario agudo con ST elevado, hay la posibilidad de que no se llegue al infarto. Le hemos dicho, fisiopatología, una oclusión parcial, entonces siempre pasa un poco de sangre. Entonces de repente, lo que tiene el paciente como posibilidad evolutiva, no se produce necrosis, ¿ya? No hay necrosis. En ese caso se llama solamente, este síndrome Zika ST no elevado, termina siendo lo que se llama angina inestable. Por si acaso no hay batería. Bueno, angina inestable, ahí. Entonces, habitualmente, como vuelvo a repetir, un ST elevado sí te va a llevar a infarto. Y un ST no elevado puede que solamente termine en una angina inestable. Pero, si en el ST no elevado los marcadores cardíacos que están en la segunda línea de nuestro algoritmo de diagnóstico, que dice markers, cardiac markers, o sea, los biomarcadores, ¿no? Salen positivos, entonces ya no es una angina inestable, ya deja de ser angina inestable y pasa a ser infarto de miocardio. ¿Ya? Infarto de miocardio. Si es un ST elevado, habitualmente esto va a conducir en el electrocardiograma a lo que se llama infarto de miocardio sin onda Q, sin la presencia de onda Q, habitualmente. Pero vean que hay líneas cruzadas. Vean que hay líneas cruzadas. ¿Qué significa eso? Significa que en ocasiones un paciente con ST elevado, ¿ya? Por infarto de miocardio ST elevado, no termina desarrollando ondas Q en el electro y termina como un EKG sin ondas Q. Y viceversa. En ocasiones hay pacientes que tienen un síndrome isquémico coronario agudo con ST no elevado, que terminan desarrollando ondas Q. ¿Ya? Simplemente que la mayor frecuencia, por eso las líneas son más gruesas, las líneas de descenso son más gruesas, el ST elevado te conduce al infarto con onda Q, mientras que el ST no elevado te conduce al infarto sin onda Q. Ya, es lo habitual, pero puede haber, como les explico, algunos pacientes que traslapen. ¿Ya? ¿Vale? ¿No? Ya. Muy bien. Entonces, en la fisiopatología, el infarto de miocardio con elevación del segmento ST va a producirse. ¿Sí? ¿Va a estar ahí? Solamente lo que llegue a Cierra los manos. Ya. Está afuera. El infarto de miocardio con elevación del segmento ST va a producirse cuando disminuye de manera repentina el flujo de sangre después de una obstrucción de la arteria coronaria, ¿no? Habitualmente a consecuencia de una placa aterosclerótica complicada. Expliqué en la clase del día miércoles que la placa aterosclerótica se puede fisurar, se puede ulcerar, ¿no? Se puede romper el endotelio, y al exponer el material suendotelial, ¿no? a los agentes coagulantes que están en la sangre, se forma un trombo, ¿no? Y eso genera el trombo oclusor. Esa es la patología habitual. Entonces se rompe la superficie de la placa
arteriosclerótica, habitualmente en la zona del hombro de la placa, y se pone la sangre, ¿no? Se pone la sangre, el material que está en la parte suendotelial, y se forma un trombo mural, obstruyendo la arteria afectada, ¿no? Al comienzo, cuando recién empieza el proceso, solamente van a tener lo que llaman trombo blanco, ¿ya? El trombo blanco es solamente plaquetas, una agregación de plaquetas. Pero después, estas mismas plaquetas, ¿ya? Generan o estimulan, liberan, producen tromboxano A2. Y este tromboxano A2 activan más plaquetas. O sea, va a haber más plaquetas que van a contribuir a la formación del coágulo, del trombo. Al final, no solamente el trombo va a tener plaquetas, sino también va a haber, aparte de eso, la presencia de fibrina. Y la fibrina es como una red, como si fuera una red, que va a comenzar a acumular glóbulos rojos. Y el trombo blanco termina siendo, al final, lo que se conoce como el trombo rojo, que es lo que termina siendo el oclusión total, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí se fundamenta, ¿no?, el uso para el tratamiento de este infarto agudo de miocardio que es elevado de los fibrinolíticos, ¿no? Medicamentos que van a romper la fibrina. Entonces, el grado del daño miocárdico, que es causado por esta oclusión total de la arteria coronaria, va a depender, o sea, la intensidad del daño va a depender de varios factores. El primer factor, evidentemente, es qué territorio está irrigado, o sea, qué territorio irriga ese vaso sanguíneo. Si tú tienes un vaso sanguíneo que se ocluye en su inicio, ¿no?, en el momento adelante, en su inicio, seguramente el territorio va a ser grande. Esto considera usted como si fuera un árbol, ¿no? Si ustedes afectan el tronco del árbol, evidentemente van a afectar todas sus ramas. Entonces, mientras más proximal, mientras más cercana al inicio de la arteria coronaria sea la oclusión, mayor va a ser el territorio que irriga ese vaso. Evidentemente es un factor que va a afectar la extensión del daño. Segundo factor, si la oclusión es total o parcial. Si es una oclusión total, no pasa nada de sangre y evidentemente va a haber la cascada isquémica y va a terminar en necrosis, ¿no? Tercer factor, ¿cuánto dura la oclusión? Entonces, si yo actúo rápidamente en emergencia, detecto rápidamente como médico que estoy enfrentando un síndrome coronario agudo y hago lo necesario para revascularizar, lo más probable es que la extensión del daño sea menor. Tiempo es músculo. Entonces, si yo actúo rápidamente, ¿no?, y la duración de la oclusión coronaria no es tan larga, puedo salvarlo. Cuarto factor, la cantidad de sangre que aportan los vasos colaterales. Cuando tenemos enfermedad coronaria, muchas veces el propio cuerpo genera vasos colaterales que hacen que la sangre pueda bypasear la zona ocluida. Eso también va a determinar qué cantidad de territorio, qué cantidad de músculos se afecta. Quinto lugar, ¿cuál es la demanda de oxígeno por el miocardio? Entonces, si un paciente tiene una oclusión y encima, ¿no?, por ejemplo, se hace, no sé, sube escaleras o quiere jugar una pichanga, evidentemente va a aumentar el desbalance de aporte de demanda de oxígeno y va a aumentar la extensión de la necrosis. Sexto factor, factores que pueden producir lisis temprana. Entonces, si el paciente, por ejemplo, ¿no?, tiene dentro de su propia constitución fisiológica, ¿no?, activador de plasminógeno tisular en cantidades mayores, seguramente va a alisar el coágulo antes que otro que no la tenga. 7. Adecuación del riesgo del miocardio en la zona infartada. Entonces, puede haber lo que se llama redistribución de flujo. Las arterias pueden, de alguna manera, variar su diámetro de acuerdo a la vasodilatación o vasoconstricción y generar un poquito más de irrigación ahí. No olvidar que la molestia inicial, habitualmente, clínicamente, es la angina, ¿no?, es el dolor. Y el dolor anginoso es típico. El dolor del infarto de miocardio elevado es típico. Es profundo, es visceral. El paciente les puede referir a ustedes diferentes formas de presentación, como una pesadez, como que le aprieta, como que está con una cosa constrictiva en el pecho, como si tuviera la pata de un elefante ahí encima, pulsante, quemante, ¿no? Son diferentes formas, pero la característica, lo más que van a tener ustedes como presencia es opresivo. Opresivo, dolor torácico opresivo. Aparece en la zona central del tórax, ¿no? Le llaman en la literatura clásica el signo de Levine o signo de la corbata. Es como si
flexionamos la corbata, esa zona donde la corbata cuelga, eso es lo que le duele al paciente. En el epigastrio o en ambas regiones. A veces este dolor se puede irradiar, no solamente a los brazos, ¿no? Puede ir al maxilar inferior, puede ir a la espalda, puede ir a la zona del hipocondrio derecho, a diferentes zonas. Puede simular una indigestión, pero nunca irradia por debajo del ombligo. O sea, si hay un dolor que está en las fosas, es muy difícil que eso sea un infarto. Puede haber síntomas acompañantes. ¿Ya? Y esos síntomas acompañantes pueden ser datos en relación a la sobreactivación del sistema adrenérgico. Entonces puede haber diaforesis, que es la sudoración profusa del paciente, debilidad, sensación de náuseas, el paciente puede estar nauseoso y llegar inclusive al vómito, puede haber ansiedad y lo más llamativo a veces que el paciente siente o percibe una muerte inminente, tiene angustia, el paciente luce angustiado. Y ustedes le preguntan y le dicen que tiene sensación de muerte. Los pacientes que son de edad avanzada o que tengan concomitantemente una enfermedad como la diabetes, en ocasiones pueden cursar con esta síndrome coronario agudo, ST elevado, sin dolor, ¿no? Le llaman IMA silente, le dicen, no siente el dolor. Puede haber otras manifestaciones iniciales, ¿no? Que le llaman a esto equivalentes. ¿Cuáles pueden ser? Pueden presentar pérdida de conciencia, ¿ya? O sea, el paciente es llevado a la emergencia porque se desvaneció, porque se cayó. Puede haber confusión, sensación de debilidad, palpitaciones porque presentan arritmias y una hipotensión que no tiene una explicación clara. Si un paciente le llega a la emergencia con un dolor precordial, retroesternal, con las características que hemos descrito, que le ha durado aproximadamente 30 minutos o más, y además le encuentran diaforesis, está sudoroso, está pálido, eso es igual a un infarto, hasta que no demostremos lo contrario. O sea, clínicamente ustedes pueden ver un paciente en su emergencia, están de guardia, lo reciben, ¿por qué viene el señor? Por dolor, ¿no? Y lo notan ustedes pálido, ¿no? Sudoroso, hasta que no demuestren lo contrario, eso es un infarto, ¿ya? ST elevado. Entonces, esta marca, esta aparición de diaforesis, palidez, ¿no? Indica, como les explicaba, una sobreactivación del sistema adrenérgico, ¿no? El paciente está bastante estresado. Recordemos que la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden estar estables, ¿no? Generalmente durante la primera hora, de repente no están alteradas. Tenemos que inmediatamente desarrollar nuestro plan de trabajo, apenas presentemos al paciente. Entonces, en la evolución del infarto miocardio ST elevado, tenemos diferentes métodos que podemos utilizar para definir el diagnóstico. El primero de ellos, ¿no? Se pueden agrupar, pero el primero de ellos, y el más importante, el EKG, ¿no? El EKG. Entonces, tomar de inmediato, antes de los 10 minutos, dice la literatura, el EKG. Luego de eso tenemos los marcadores cardíacos séricos, o sea, las enzimas cardíacas, ¿no? Tenemos varias de ellas, vamos a revisar después en otra diapositiva, pero indicarles que actualmente en la definición última de infarto de miocardio, la única enzima o marcador que se acepta para el diagnóstico es la troponina. ¿Ya? La troponina, tienen que pedir troponinas. También podemos recurrir, si tenemos alguna duda, a estudios de imágenes. Por ejemplo, podemos pedir una ecocardiografía, que nos puede ayudar, una ecocardiografía. Y podemos también tener índices específicos de necrosis e inflamación ística, ¿no? Eso también nos puede ayudar para el diagnóstico. Hablando del electro, bueno, en el electrocardiograma, en la etapa aguda, la obstrucción total de la arteria epicárdica va a producir lo que se llama elevación del segmento ST. Entonces, en la fase de isquemia, cuando recién empieza el proceso, lo que va a alterarse es la onda T. Lo primero, al inicio del proceso isquémico, ¿no? Ondas T negativas. ¿Por qué se producen estas ondas T negativas al inicio del proceso isquémico? Cuando se despolariza el miocardio, la despolarización va del endocardio al epicardio, o sea, de dentro para afuera. Por eso es que el QRS que indica esa despolarización es positivo. Como ven acá, el QRS está para arriba. Cuando el miocardio está sano, la repolarización, uno pensaría que va a ser en el mismo orden. Primero se va a repolarizar el endocardio y luego el epicardio. Pero no es así.
en la fisiología normal, la repolarización sigue un patrón inverso a la despolarización. Es decir, se repolariza del epicardio al endocardio. Pero como la repolarización tiene cola de vector negativo, son iones negativos que están en la cola del vector, normalmente la onda T es positiva. La onda T es positiva. ¿Por qué? Porque da faz justamente a ese electrodo positivo. En cambio, cuando hay una repolarización afectada por isquemia, ¿no? En el infarto de miocardio, se va a repolarizar sí de endo a epi, como es la repolarización. Punta de flecha negativa, la onda T se hace negativa, como ven aquí. ¿Ya? Esa es la primera fase del infarto. Entonces, en el infarto lo primero que va a haber es evidencia de isquemia. La isquemia se ve ¿dónde? En la onda T. Segunda fase, fase de lesión. En la fase de lesión sí se hace evidente la elevación del segmento ST. El segmento ST se nota claramente desplazado sobre la línea isoeléctrica, ¿ya? El ST se eleva. Eso se llama la presencia del vector de lesión, ¿ya? Lesión, regresión, o injuria también llamarlo así. Y finalmente la evolución del electrocardiograma es la fase de necrosis, cuando ya se establece claramente la destrucción celular y va a aparecerse aquí las ondas Q. ¿Qué es la onda Q? Es la primera onda negativa después de la onda P en el electrocardiograma. Eso es la onda Q. Primera depresión negativa después de la onda P. Entonces, esto de acá simplemente para que recordemos un ómicron normal, que tiene la onda P, ¿no? El complejo QRS y la onda T. Cambios entonces en secuencia. Primero, cambios, onda T. De hecho, los cambios en la onda T les pueden indicar, en algunos casos, que estamos enfrentando posiblemente un ST elevado. ¿Cómo así? La onda T, que vean ustedes en emergencia, que sea muy alta, muy aguda, inclusive más alta que la onda R, esta onda T que está acá llega a ser más alta que la onda R, se puede decir que están enfrentando lo que se llama la fase hiperaguda del infarto miocardio, o sea, la primera manifestación. Y aquí tenemos un ejemplo de isquemia de la pared anterolateral aguda. Entonces, ¿qué va a producir una alteración, como les dije, en su evolución? Alteraciones en el segmento ST. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos elevación del ST en B4, B5 y B6. Acá tenemos bien. Aquí está B4, aquí está B5 y aquí está B6. ¿Y qué vemos? Que el punto J está por encima de la línea isoeléctrica. O sea, hay una elevación del segmento ST. ¿Ya? Entonces, esa elevación del ST les puede decir a ustedes que están enfrentando un problema coronario agudo, sobre todo si el paciente ya tiene algún antecedente coronario. En este caso, este paciente ya ha tenido anteriormente un infarto probablemente inferior previo, porque se notan ondas Q es necrosis, en derivaciones de carga inferior. Les dije, después de la onda P, la primera que ve aquí, activación auricular, la primera depresión negativa es onda Q. Y en este paciente tienen onda Q en derivaciones que corresponden a la carga inferior. Tienen onda Q en 2, onda Q en D3 y onda Q en AB. Les indica que posiblemente el paciente ya ha tenido antecedentes de un problema agudo, un infarto de cara inferior, y ahora está enfrentando un problema nuevo, un infarto de cara anterolateral o lateral. Después del electro, que debe ser tomado en los primeros 10 minutos, eso les digo, les repito incansablemente, porque a veces nos ha pasado pacientes que están en emergencia 3 horas, 4 horas y no nos llaman para los electros, en 10 minutos debe estar tomado. Siguiente paso, el uso de los biomarcadores o enzimas cardíacas, ¿ya? Biomarcadores o enzimas cardíacas. Entonces, el tejido miocárdico, que está necrótico por el infarto, libera a la sangre cantidades de proteínas que se llaman biomarcadores cardíacos, ¿ya? Y tenemos aquí una lista de estos biomarcadores. Tenemos la mioglobina, la troponina I, la troponina T, la creatinfosfoquinasa, la creatinfosfoquinasa en su forma MB, ¿no? Otras isoformas MB, y la lactato-deshidrogenasa, la LDH. Y tienen, como ven acá, diferentes sensibilidades, especificidades, y el tiempo en el cual se elevan también es un poco variable, ¿ya? Las primeras que se elevan son las mioglobinas, y también varía la duración de la elevación. Nos concentramos en dos, ¿ya? De estos biomarcadores que les traigo, que son muchos, ¿no? Son bastantes, en dos. En troponina, I y T, y en la creatinfosfoquinasa. Son las
dos marcadores que debemos pedir, indudablemente, ¿ya? Sobre todo, como les dije, troponinas, porque troponinas son ahora consideradas, dentro de lo que es la definición internacional de infarto de miocardio, las que marcan justamente necrosis. O sea, tiene que haber troponina positiva para que se confirme el diagnóstico de infarto. La troponina I, por ejemplo, es altamente sensible, altamente específica, al igual que la T. La elevación inicial en horas, entre las 4 primeras horas a las 8 primeras horas del infarto. El pico de la elevación entre las 10 horas y las 24 horas del infarto. Y permanecen elevadas durante 5 a 10 días en el caso de la I y de 5 a 14 días en el caso de la troponina T. Entonces, pedimos siempre troponinas. Muchos hospitales no tienen troponinas, solamente tienen lo que se llama la gratifosfoquinasa, la CPK. Vemos que la CPK es sensible también, pero no es tan específica. ¿Por qué? Porque la CPK puede elevarse por otras causas. Por ejemplo, si el paciente ha sufrido un golpe, o sea, se ha afectado el músculo estriado periférico, sobre todo la pierna, lo que puede tener elevación de CPK sin que sea infarto. La elevación inicial también 4 a 8 horas, el pico entre 8 y 56 horas y la duración de elevación de 3 a 4 días. Si queremos ser un poquito más específicos, podemos utilizar la isoforma MB, que tiene un poco más de especificidad en relación al problema cardíaco. Y bueno, esta sería un poquito más precoz, de 3 a 8 horas, el pico entre 9 y 24 horas y la duración entre 2 a 3 días. Entonces, dos biomarcadores que no debemos dejar de pedir, troponinas y creatinfosfoquinasa. Las troponinas entonces TI son cardioespecíficas y se refieren evidentemente a las que no son tan específicas, a la creatinfosfoquinasa. La concentración de CPK-MB aumenta en términos de 4 a 8 horas y se normaliza entre el segundo y el tercer día del infarto del miocardio. Ahora recordemos que la especificidad es un poco menor en relación a troponina, inclusive algo que produzca algún tipo de afectación muscular puede elevarla, ¿no? Como por ejemplo una inyección intramuscular. Es posible encontrar también en laboratorio, en el infarto del miocardio se elevado, leucocitosis, o sea, elevación de la cuenta de leucocitos, de glóbulos blancos. 12.000 a 15.000. Y algunas horas después de haber comenzado el dolor, se comienza a elevar los leucocitos y persisten de 3 a 7 días después del infarto. En imágenes, ¿qué disponemos? Disponemos de la ecocardiografía de emergencia, ¿ya? La ecocardiografía. Entonces, cuando el electrocardiograma no nos da datos precisos o tenemos cierta duda, podemos recurrir al uso de la imagen, ¿no? Al ecocardiograma. Entonces, ¿qué valoramos en el ecocardiograma que nos indica que posiblemente estamos enfrentando un infarto de miocardio? Valoramos lo que se llama la contractilidad. Valoramos el estudio de contractilidad del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Entonces, la función ventricular es útil para el diagnóstico y una disminución de esta función ventricular constituye una indicación para iniciar algunos tratamientos, digamos, con medicamentos como, por ejemplo, inhibidores de enzima convertidora. ¿Cómo valoramos esta función ventricular? Habitualmente con la medición de lo que se llama la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Qué cosa es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo? Es el porcentaje que es capaz de eyectar el ventrículo después de su llenado, ¿no? Digamos, se llena 100 mililitros, ¿no? Eyecta 70, ¿no? Significa que 100 sobre 70, 70%. Esa es la fracción de eyección, el porcentaje de lo que es capaz de eyectar. También sirve para identificar la presencia de complicaciones del lado derecho. También podemos valorar, este es el ventrículo derecho, ahí está marcado como BD, entonces también podemos valorar la motilidad del ventrículo derecho. También podemos ver si hay complicaciones como neurismas, derrame pericárdico o trombos en el ventrículo izquierdo. Cuando evaluamos la motilidad con un ecocardiograma, tenemos hasta 4 posibilidades de lo que es la calificación de esa motilidad. Tenemos la motilidad normal y le ponemos a eso normoquinesia, normal de movimiento, normoquinesia. Tenemos aquinesia si este segmento no se mueve. Si el segmento no se mueve, le ponemos aquinético, aquinesia, sin movimiento. Si el movimiento está, pero es poco, le ponemos hipoquinesia, poco, kinesia, movimiento, poco movimiento. Y si el movimiento, más bien, en vez de ser hacia disminuir el diámetro de la cavidad, es más bien para afuera, eso les indica a ustedes que pueden estar en la presencia de un aneurisma, y eso le llaman movimiento diskinético. ¿Ya? Todo eso lo pueden valorar con la ecografía. La ecografía Doppler también se puede utilizar. El Doppler es para ver el flujo, ¿no? Para eso sirve el Doppler.
Y eso tiene detección y cuantificación de una comunicación interventricular, de un compromiso de válvula, por ejemplo, una insuficiencia mitral, que son complicaciones mecánicas graves del infarto de miocardio con relación al segmento CT. O sea, el ecocardiograma es muy útil no solamente para confirmar que está en la presencia de un infarto de miocardio, sino también para valorar las complicaciones sobre todo mecánicas, ¿no? Por ejemplo, como dice acá, la presencia de aneurisma, la presencia de comunicación interventricular, la presencia de un daño en la válvula mitral, disfunción del músculo papilar, cualquier cosa se puede detectar por ecografía. ¿Cuál es el tratamiento? Miren, en el tratamiento, el tratamiento va a ser básicamente si hemos definido la presencia de ST elevado. Si hemos definido la presencia de ST elevado, el tratamiento indudablemente debe ser aperturar la arteria ocluida lo más pronto que se pueda. ¿Ya? Eso es lo fundamental. Apertura del vaso ocluido. Entonces, hay complicaciones que se pueden presentar en ese trayecto, ¿no? Mientras hacemos esa meta, mientras conseguimos la meta de abrir la arteria, pueden presentarse complicaciones que requieren tratamiento. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que puede presentarse? Puede presentarse lo que se llaman complicaciones eléctricas, ¿no? Entonces, estas complicaciones eléctricas son en forma de arritmias. Cuando recién se empezaron a tratar los infartos de miocardio, cuando recién llegaban los pacientes al hospital, se calculó que más o menos el 50% de los pacientes morían. El 50% de los pacientes que llegaban al hospital con ese diagnóstico se morían. Vieron que la causa de muerte muchas veces era por trastornos del ritmo, la complicación eléctrica, ¿no? Las complicaciones eléctricas del corazón. Entonces dijeron, ¿cómo podemos compensar esto? ¿Cómo podemos tratar eso? Pongamos al paciente de inmediato, que sospechemos un cuadro coronario, un SICA, en un contexto de una unidad que monitorea su ritmo cardíaco. Y se crearon las famosas unidades de cuidados coronarios. Con el desarrollo de las unidades de cuidados coronarios se pudo de alguna manera tratar o, digamos, yugular un poquito lo que es la conducción eléctrica del corazón. ¿Ya? Entonces, con eso, ese simple hecho de poner al paciente en una unidad de cuidado coronario con su monitor y todo, se bajó la mortalidad aproximadamente al 15%. La presión de unidades coronarias, vean ustedes la dramática reducción en la mortalidad. Luego de eso ya aparecieron otras formas de tratar el infarto y eso ha ido reduciendo también progresivamente la presencia de mortalidad. Pero el simple hecho de poner a un paciente, como les digo, en un monitor y ver la arritmia y tratarla de inmediato, le baja tremendamente la mortalidad. Es la causa número 1 de mortalidad en las primeras horas del infarto, la presencia de estas arritmias, sobre todo las arritmias malignas. Y la segunda complicación es la mecánica. Complicación mecánica significa que el ventrículo de repente es incapaz de poder suplir la demanda metabólica porque su contracción bajó mucho, ¿no? Entonces eso es una falla de bomba, o puede haber una complicación, por ejemplo, por una comunicación interventricular a consecuencia de que se necrosó el septum interventricular y hay flujos entre ventrículos, o puede haber una ruptura del músculo papilar, o una disfunción del músculo papilar que deja de tener soporte en la válvula mitral y causa insuficiencia mitral aguda. Entonces, esas se llaman complicaciones mecánicas, ¿ya? No se olviden, eléctricas, mecánicas. Muchas de las muertes fuera del hospital se deben a la aparición de ¿qué? De las complicaciones eléctricas, la fibrilación ventricular, ¿no? Una arritmia muy peligrosa. Y la mayor parte de las muertes se dan generalmente por esas complicaciones eléctricas en las primeras horas del infarto. Y por eso tuvo tanto éxito la instalación de las unidades de cuidado coronario. Entonces, ¿cuál es el manejo? Miren, el manejo es con una regla mnemotécnica que es fácil de recordar, MONA. Tratamiento inmediato, MONA. La M significa morfina. Si las molestias no se den con el uso de los vasodilatadores coronarios como la nitro, usan morfina para el dolor. La O, oxígeno. Si la saturación de oxígeno del paciente es menor del 90%, oxígeno, usan oxígeno. La N, nitroglicerina, que puede ser sublingual o anosol, ¿no? Para que el paciente tenga disminución de la angina. Y la A, de aspirina, que son antiagregantes plaquetarios, ¿no? Ya hemos dicho en la fisiopatología que hay agregación de plaquetas. En dosis de 160 a 325 miligramos, habitualmente la aspirina masticable, que no disponemos, pero bueno, si hay masticable le damos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser el manejo? Llega el paciente con el dolor, inmediatamente lo ponemos en el esquema de tratamiento inmediato, sospechamos que es un infarto, y lo confirmamos en los primeros 10 minutos. ¿Cómo así? Lo primero, el EKG. El EKG nos va a decir
si enfrentamos un SIC-ST elevado o un SIC-ST no elevado. Repito, si es un ST elevado, ya no hay nada que pensar, ya no hay nada que dudar, ya no hay nada que poner en tu plan. Si es un ST elevado, no te queda otra opción más que revascularizar. Tienes que abrir esa arteria fluida lo más pronto que puedas. Y como opciones tienes dos en la emergencia habitualmente. Primera opción, fibrinolisis, que es usar un medicamento que va a alisar el coágulo, ¿no? Y eso se llama tiempo puerta aguja, cuando decides hacerlo por fibrinolisis, ¿ya? O sea, diagnosticaste el infarto, entonces tienes 30 minutos para empezar a botear el fibrinolítico. En algunas ocasiones, algunos hospitales tienen la suerte de contar con lo que se llama hemodinámica. Y en hemodinámica hay doctores especializados en abrir esa arteria fluida a través de un procedimiento invasivo, una angioplastía que se llama, una angioplastía coronaria. Y eso se llama balón, hay que balonar al paciente. Si ustedes tienen las dos opciones, si en su hospital tienen las dos opciones, debe preferirse siempre esta opción de acá. La angioplastía, el intervencionismo es lo primero, si disponen de la opción. Entonces, hacen la intervención coronaria percutánea, liberan la oclusión, le ponen un stent y restituyen el flujo, ¿no? Esa es la idea. Y eso se llama tiempo portabalón y debe ser de menos de 90 minutos. Estamos hablando que el paciente pasó la puerta de la emergencia, ¿ya? Ese es el tiempo portabalón, 90 minutos. Pero repetimos los tiempos críticos que estamos viendo en esta revisión, el tiempo del electro, ¿no es cierto? Primeros 10 minutos. Antes de los 10 minutos, tomar el electro. Toman la decisión. ST elevado, debo abrir la arteria. Decido. O le doy fibrinólisis, tiempo corta aguja, tengo 30 minutos para iniciar el tratamiento, o lo envío a hemodinámica, tengo 90 minutos para hacerlo. Si el hospital tiene, ¿no? Si no tiene, bueno, no me queda otra opción. En algunas ocasiones mi hospital no tiene fibrinólisis, no tiene angioplastía, pero lo tiene otro hospital. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo referir al paciente al otro hospital. Pero si me voy a demorar más de 120 minutos en el traslado, 2 horas, mejor fibrinólisis. Repito, a veces en el hospital no tengo, pero hay en otro lugar. Por ejemplo, se infartan en Chosica. Entonces en Loaiza tiene. ¿Cuánto me va a demorar desde Chosica a Loaiza? 3 horas. No, lo fibrinolizo acá. ¿Por qué? Porque me voy a demorar más de 120 minutos. ¿Ya? Entonces, una vez que le he puesto el EKG, inmediatamente lo muevo el EKG, inmediatamente le hace intravenoso para permitir, si decido, fibrinólisis. En el laboratorio inmediatamente le tomo los marcadores, hemos visto los principales, ¿no? La creatinina, la isoforma MB, la troponina, sus electrolitos, tiempo de población y una placa de tórax. Todo esto, todo este plan, en los primeros 30 minutos. Entonces, hablamos de la morfina como un tratamiento. La morfina lo usamos para el dolor, ¿no? Es un analgésico opiáceo que lo usamos para manejar el dolor causado por el infarto de miocardio ST elevado. Se da en vía endovenosa, se puede repetir cada 5 minutos y la dosis habitual es entre 2 a 4 miligramos. Entre 2 a 4 miligramos de morfina. Pero esto tiene efectos adversos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el efecto adverso más temido? Que es un vagotónico y puede originar radical. Por lo tanto, la morfina en los pacientes en los cuales el infarto de miocardio comprometa la cara inferior, es mejor no usarlo, porque el paciente con infarto de cara inferior va a tener complicaciones eléctricas, definitivamente. Entonces, mejor no usar como analgésico en el contexto de infarto inferior la morfina. Alteraciones hemodinámicas también puede haber al disminuir los impulsos simpáticos. Entonces, esas son complicaciones del uso de la morfina como analgésico. En urgencia también podemos usar la nitroglicerina. Las nitroglicerina son igual, va en dosis de 0.4 miligramos, ¿no? Cada 5 minutos aproximadamente. ¿Qué hace la nitroglicerina? Puede, ¿no?, controlar la angina, puede disminuir o desaparecer el dolor retroesternal. ¿Por qué? Porque disminuye la demanda de oxígeno. ¿Por qué? Porque disminuye la precarga. Debido a que es un vasodilatador de los vasos discapacitados. Entonces va a disminuir la sangre que retorna al corazón. Y también puede mejorar el aporte de oxígeno al miocardio. ¿Por qué? Porque es un vasodilatador coronario. O sea, por estos dos mecanismos, ¿no?, el disminuir la precarga y el aumentar el flujo coronario puede hacer que la angina sea manejada. Si el dolor reaparece, podemos utilizar este mismo producto pero por vía endovenosa.
Hay que tener cuidado con la nitroglicerina porque puede causar hipotensión, ¿no? Y sobre todo, precaución si en la historia clínica que obtiene del paciente revela el uso de Viagra o sildenafilo en las últimas 24 horas. ¿Por qué? Porque si usan sildenafilo junto con nitroglicerina va a causar hipotensión refractaria y es peligrosísimo, ¿ya? Por eso. El ácido acetilsalicílico, la aspirina, resulta esencial para tratar a los pacientes que se sospecha que tienen este proceso. ¿Por qué? Cuando se hicieron los primeros estudios, ¿no?, de los pacientes para, como les decía, que se hizo la unidad coronaria, todo, hubieron los primeros estudios cuando se descubrió que la causa, la fisiopatología de la oclusión trombótica de la arteria coronaria, se hicieron estudios con fibrinolíticos, ¿no? Y en esa época, los fibrinolíticos primeros que se investigaron fue, ¿no?, la estreptoquinasa. Y la estreptoquinasa se comparó con aspirina. O sea, el protocolo comparaba estreptoquinasa con aspirina. ¿Y qué se vio? Que la aspirina sí abría la arteria. O sea, no tanto como la estreptoquinasa, pero sí la abría. Entonces, al no hacer nada, podemos darle aspirina al paciente. De hecho, en algunos países le llaman a la aspirina el trombolítico de los pobres, ¿no?, porque la aspirina es baratísima. Bueno, y los fibrinolíticos son caros. Pero bueno, entonces, es esencial para tratar a personas que se sospechan del infarto. No se olviden la aspirina. Entonces, cuando vayan a su serum, lleven su buena dosis, sus buenos paquetes de aspirina. ¿Ya? Les va a ayudar. 160 a 325 miligramos masticables. ¿Por qué? Porque esta dosis inhibe o permite la inhibición rápida de la ciclooxigenasa de las plaquetas, inhibiendo su agregación, que es la fisiopatología del infarto. Seguida de disminución también de los niveles de tromboxano A2. Esta medida debe continuarse, ¿no?, con una dosis de mantenimiento de aproximadamente entre 75 a 162 miligramos. Habitualmente usamos 100 miligramos, es la dosis habitual que usamos después del infarto, 100 miligramos de mantenimiento. Y si existen datos de hipoxemia, también podemos administrar oxígeno, de 2 a 4 litros por minuto. O sea, si ponemos el saturador y la saturación está debajo de 90, pues ponemos oxígeno, ¿no?, en las primeras 6 a 12 horas. Ya el uso del oxígeno de manera larga en los infartos ya no se usa ya, pero sí en las primeras horas, ¿ya?, si es que hay hipoxemia. Entonces, las terapias de repercusión fundamentales, ya lo hemos repetido: tiempo corta aguja, menos de 30 minutos, tiempo corta balón, menos de 90 minutos, fibrinolisis en hospitales que tengan angiografía primaria, sobre todo si se favorece si los síntomas son de menos de 3 horas. ¿Ya? Si el paciente llega a la emergencia y ha pasado menos de 3 horas, tengo angiografía, lo llevo de inmediato. También se favorece si el tiempo corta balón, ¿no?, es mayor de 90 minutos. O sea, si me voy a demorar, por ejemplo, ¿no?, tengo hemodinámica, pero justo en ese momento, mala suerte, entró otro infarto. Y el doctor de angiografía le dice: me voy a demorar 1 hora, no sé. Entonces, va a demorarse mi paciente en entrar en la hemodinámica, ¿no?, más de 90 minutos. Si va a pasar eso, mejor fibrinolisis, a pesar que tengo la angioplastia, ¿no?, pero me voy a demorar. O que el radiólogo no llegó, o que se olvidaron la llave de la puerta hemodinámica, lo que sea. Se va a demorar. Entonces, en ese caso, fibrinolisis, ¿no? Fibrinolisis. También, si el tiempo, ¿no?, que calcule entre puerta balón y puerta aguja es más de 60 minutos. Si me voy a demorar mucho más en hacer el balón, ¿no?, y tengo el fibrinolítico, pues le hago la fibrinolisis. Entonces, ¿cuándo preferimos intervenir? ¿Cuándo le damos más chance a que el paciente vaya a su angioplastia? Preferimos si la presentación es menos de 3 horas y no hay demora en la terapia invasiva. O sea, si podemos llevarlo rápido, ¿no? Ahí no hay preferencia. Si tenemos sala de hemodinámica experimentada con apoyo quirúrgico, de hablar, lo mandamos de frente a intervencionismo. Mientras más grave el paciente, mientras más delicado esté por el infarto, más preferencia debe ser a ser agresivo, a utilizar la parte invasiva. Entonces, si el paciente está en shock cardiogénico, o sea, hipotenso, chocado, una presentación de Kidney mayor de 3, es decir, congestionado, prácticamente crepitantes hasta los tercios superiores de pulmones, pues ahí también debemos preferir angioplastia, ser agresivos, intervenir al paciente, hacer intervencionismo. También, evidentemente, si tiene contraindicaciones para fibrinolisis, o sea, si no le podemos poner fibrinolítico, no tenemos otra opción. Si la presentación es tardía,
si en más de 3 horas inicio los síntomas, ya no es tan adecuado fibrinolizar porque el tiempo ya es muy largo y no va a ser efectiva la fibrinolisis. Mejor hacemos angioplastia. También si hay dudas en el diagnóstico de infarto de miocardio. Entonces son motivos para preferir intervencionismo. ¿Y cuándo preferimos la fibrinólisis? ¿Cuándo preferimos utilizar el fármaco? Si la presentación es precoz, ¿no? Sobre todo si está en la primera hora del infarto, prácticamente dicen que si el paciente llega en la primera hora del infarto, la fibrinólisis en efectividad es equivalente a la intervencionismo, o sea, no hay diferencia. Entonces, si es precoz y no hay demora, y si hay demora, y si no hay demora de terapia invasiva, no hay preferencia, después se contienen los dos. Pero bueno, preferimos la trombolisis si la presentación es temprana, sobre todo en la primera hora, como les dije, si hay ausencia de cuantificaciones para la fibrinolisis y si puede haber demora en la terapia intervencionista, por alguna razón, porque el transporte para llevarlo a la sala hemodinámica va a ser prolongado, porque está en otro hospital, porque el tiempo muerto de balón es largo, ¿no? Porque la resta entre el tiempo muerto de balón y el tiempo muerto de aguja es mayor de 60 minutos. Bueno, todo eso favorece fibrinolisis. Cuando la terapia invasiva no sea una opción, porque la sala hemodinámica está ocupada, porque el acceso vascular es difícil y porque no tenemos acceso a gente experimental. Entonces, por todo eso nos favorece trombolisis. Cuando hablamos de trombolisis, ¿no? Hablamos de un medicamento, en realidad, que favorece que una enzima propia nuestra se active. ¿Cuál es? Es el plasminógeno tisular. El plasminógeno tisular, ¿no? Lo que hace es, va a ir a donde está el trombo, ¿no? Y este activador va a ir sobre el plasminógeno. Y el plasminógeno lo va a transformar en plasmina. Y la plasmina aparece como un Pac-Man. Comienza a cambiar su forma como un Pac-Man y comienza como a comerse la fibrina. ¿Ya? Y eso va a destruir el coágulo, ¿no? Va a lisar el coágulo, ¿ok? Eso va a lisar el coágulo. Entonces esa es la forma como actúan estos. Entonces la red de fibrina es degradada por la plasmina. En la sangre se encuentra la plasmina como plasminógeno, que es inactivo. Pero este plasminógeno tiene afinidad por el fibrinógeno y la fibrina. Y se incorpora a la estructura del coágulo, el coágulo que se ha formado. Se activa este plasminógeno por acción del TPA, que es el activador tisular del plasminógeno, y la uroquinasa. Entonces, el activador del plasminógeno se activa al unirse a la fibrina. La plasmina y el TPA libre se inactivan por sus niveles específicos. Miren, normalmente, cuando recién empezamos a hacer fibrinólisis, utilizábamos la estreptoquinasa. ¿Cuánto abre o cuánto se calcula que es la capacidad de la estreptoquinasa de abrir un trombo, de abrir una arteria ocluida? Aproximadamente el 50%. Menos, perdón, 40%, más o menos, 40%. Cuando aparecieron los estudios que ligaron al TPA a este proceder, ¿no? A esta acción terapéutica, se preocuparon en fabricar TPA directamente, ¿no? Entonces se generó lo que se llama un TPA recombinado, o sea, un TPA, digamos, que lo producían bacterias, pero que lo pudieron sintetizar, ¿no? Y eso se llamó el actilice. Cuando llegó el actilice fue una revolución. ¿Por qué? Porque de ese menos del 50% que conseguíamos abrir, pasamos a más del 70%. Entonces fue un salto cuantitativo espectacular. ¿Cuál es el problema? El problema es que este medicamento que se investigó tenía que ponerse en infusión. O sea, tenía que pasar 90 minutos de tratamiento del paciente para poder conseguir el efecto. Entonces dijeron, vamos a desarrollar medicamentos que actúen más rápido. Y actualmente existen fibrinolíticos que pueden actuar en bolo. O sea, yo puedo ponerle al paciente un bolo en la ambulancia. Yo estoy de guardia, estoy en la ambulancia y veo que ahí tiene un ST elevado y puedo poner el medicamento en bolo. Ya no necesito infundirle en 90 minutos. ¿Ya? Entonces se ha ido evolucionando con los fibrinolíticos. Entonces empezamos con la estreptoquinasa, ¿ya? Empezamos con la estreptoquinasa. Como les dije, el flujo no es bueno, ¿no? 32% de flujos TIMI3 a los 90 TIMI. Los flujos TIMI se refieren a la cantidad de flujo que se consigue después del procedimiento, ¿no? Flujo TIMI0 es que no hay flujo. TIMI1, que es un flujo muy pobre. Flujo, o sea, muy proximal, mejor dicho.
Flujo TIMI 2, un flujo mejor, pero lento. Llega, pero lento. Y recién el flujo TIMI 3 es el flujo, digamos, normal, ¿no? El flujo adecuado. Ya, miren, con el cetoquinasa, flujo TIMI 3 a los 90 minutos solamente un tercio. Un tercio nada más. Con alteplase, 50. Con reteplase, 60. Con reteplase, 54. Es decir que no se abren a todos, ¿no? No todos los pacientes que los llevan ustedes a este procedimiento de fibrinolisis van a conseguir flujo. Y los costos son altos, ¿no? Los costos son altos. Cada ampolla, por ejemplo, de Tidice cuesta 500 euros, no sé, una cosa así, algo así. O sea, 4.000, 5.000 soles, porque utilizas 2 ampollas de estas, por ejemplo, ¿no? Tidice utilizas 2 ampollas de 50 cuando vas a fibrinorizar. Entonces sale caro. ¿Ya? Sale caro. Entonces, siempre que tengan la posibilidad ustedes, vuelvo a repetir, de que el paciente en su hospital tenga la opción de hemodinámica, manden una hemodinámica, porque ahí sí se van a asegurar que la arteria se va a abrir. Aquí hay una posibilidad que no se abra. Y el procedimiento es lo que se llama angioplastía. En la angioplastía se detecta la zona obstruida, ¿no es cierto? El hemodinamista inyecta un contraste, ve que está obstruida y lo que hace es pasar una guía por la zona obstruida. En esa guía va justamente insertado un balón, en esta guía. Una vez que llega a la zona obstruida, infla el balón, le pone presión, infla varias atmósferas para vencer la oclusión, Antiguamente no se ponían stents, o sea, no se ponían estas rejillas metálicas que ven aquí, y simplemente se abría o se balonaba la arteria ocluida y se dejaba tal cual. Cuando se hacía eso, la tasa de reestenosis era altísima, 60% a los 3 o 4 semanas, al mes. Era 1 de cada 2 al mes se volvía a ocluir. Entonces se decidió desarrollar una técnica en la cual, aparte de poner el balonamiento, que es el balón que ven aquí, se ponía también una rejilla, una especie de metal, que mantenía la arteria abierta, ¿no? Y eso se llama stent. ¿Ya? Stent. Cuando aparecieron estos sistemas de balón con stent, la mortalidad por infarto de miocardio bajó a menos del 7%. Menos del 7%. Ahora estamos hablando del 30% hace unos años, como les decía, ¿no? Bueno, bajó a menos del 7%. Y luego vieron que ese stent podía generar, por reacción inflamatoria, porque era un cuerpo extraño, otra vez cierre de la arteria. Entonces, ¿qué se diseñó? ¿Qué se pensó? Vamos a recubrir el stent con fármacos que se usan para el tratamiento del cáncer. Fármacos que son antiproliferativos. Esos fármacos van a evitar que las células se agreguen y no se va a cerrar la arteria. Entonces, ahora se crearon los famosos stents recubiertos. O sea, stents que tienen cobertura para que las células no vuelvan a cerrar. No se forme aquí dentro de la célula, proliferación celular, dentro de la arteria, perdón, proliferación celular que cierre la luz del vaso. Entonces, con esos stents, la mortalidad ahora está en el 5% más o menos, aproximadamente, con esos nuevos stents. Entonces, como ven ustedes, ha habido un largo camino, pero se ha ido a mejor, ¿no es cierto? Ahora los pacientes viven más de tiempo y sobre todo tienen una calidad de vida mejor, ¿no? Porque al revascularizarlo vuelven a su actividad normal. Creo que no. Muy bien, hemos terminado nuestra actividad de síndrome coronario agudo. Si hubiera alguna pregunta. O sea, viene el paciente y me dice toda esa clínica, el síndrome coronario agudo. Lo primero que hago es darle el medicamento, lo paso al electrocardiograma. Le puedes dar el medicamento, pero el electrocardiograma tiene que ser tomado antes de los 10 minutos. O sea, el hecho de que tú sospeches el infarto te faculta a darle el medicamento. Te faculta a decir que tomes una aspirina o te doy una morfina, lo puedes hacer. Pero te obliga en tu protocolo, en tu guía de manejo, a tomarle un electro en los primeros 10 minutos. Tienes obligatoriamente que hacerlo. Paralelamente, como dice la guía, le pones una vía y aprovechas ahí para tomarle muestras. O sea, le sacas sangre para poder dosar los biomarcadores, ¿no? Pero lo primero es el electrocardiograma, en los primeros 10 minutos. ¿Ese te elevado o ese te elevado? Ahí tienes que definirlo antes. Es importantísimo tomar el electro, ¿ya? No te demores por eso. A veces no, hemos visto, a ver, antes de la emergencia de nuestro hospital, quedaba al ingreso de lo que es Alfonso Ugarte con una rampa. Había una rampa para, la emergencia estaba como en un subnivel. Me ha pasado que a veces he ido a la emergencia y se encontró pacientes que han tenido recetas de aspirina
que les obligan a subir la rampa. ¿Cómo vas a obligar a un paciente que tiene dolor anginoso, sospecha de infarto, a subir una rampa? No tiene lógica. Entonces, primero diagnostica, ¿no? Entonces no te desesperes por tratar. Primero hacer el diagnóstico correcto, ¿no? Ya, si quieres dar la aspirina, pues dale, pero le haces una receta. Entonces el paciente viene por dolor y encima le dices, en la farmacia vaya, y sube la rampa. Una prueba de fuerza. No tiene sentido. Para acá viene la pregunta. Sí. Bueno, el ST se eleva básicamente porque la célula miocárdica tiene un potencial de reposo. O sea, las células están cargadas negativamente dentro del interior cuando están en reposo. Normalmente una célula miocárdica carga menos 90 milivoltios en estado de reposo. Pero si la célula se lesiona, es incapaz de sostener ese potencial de reposo. Ya no puede mantener esos menos 90. Por decirte, se te pasa a menos 50 o menos 40. Entonces va a haber una zona en tu miocardio que tiene menos 90 y otra zona en tu miocardio que tiene menos 40. Entonces se genera un dipolo, una corriente de lesión. Y esa corriente de lesión genera ese desnivel que te estoy mostrando. Muy bien, ahí lo tengo que ver. Doctor, y, o sea, si por ejemplo se van a demorar para la sala de hemodinamia, entonces yo decido empezar con fibrinolysis, pero igual luego lo puedo mandar en hemodinamia. Claro, muy buena pregunta. A ver, esta pregunta está buena. Miren, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le hago la fibrinólisis al paciente? Tengo que valorar si la fibrinólisis fue buena o no fue buena. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Eso se puede saber con los criterios de reperfusión, así se llama, criterios de reperfusión, que son 4. Primer criterio de reperfusión es que el dolor desaparezca. Si le repercute, el dolor anginoso te va a quitar, ¿no es cierto? Te va a bajar. Ya. Segundo criterio, que el segmento ST elevado caiga o se normalice, por lo menos el 50% de la elevación del ST. Tercer criterio, que aparezcan arritmias de reperfusión. ¿Qué son arritmias de reperfusión? Cuando se abre la arteria enferma, la sangre que entra llega con oxígeno y las células que estaban isquémicas y reciben ese oxígeno es dañino al principio y pueden generar irritabilidad y dan unas arritmias. Es un criterio de repercusión. Y cuarto criterio de repercusión es pico precoz de las enzimas. O sea, las enzimas que hemos dicho que tienes que dosar hacen su pico precozmente. Ya. Si tienes criterios de repercusión y estás todo chévere, aún así puedes mandarlo a angioplastía. ¿Ya? Y eso se llama angioplastía facilitada. Si tienes criterios de repercusión, lo mandas igual, si tú quieres. Porque ya la viste, ¿no? Ya hay evidencia que la viste la arteria. Pero tú dices, no, quiero asegurarme, quiero poner un stent, lo puedes mandar. Y eso se llama angioplastía facilitada. Pero a veces no tiene criterios de repercusión. A veces, hemos dicho, no todo se abre, ¿no es cierto? Por la peritonitis. En este caso lo tienes que mandar, pero ya no como una facilitada, sino como una angioplastía de rescate. Así se llama. Entonces tendrías 3 categorías de angioplastía. Tendrías la angioplastía primaria, que es aquella en la cual tú en la emergencia decides de frente pasarlo a la angioplastía. Tendrías la angioplastía de rescate, que sería cuando le pusiste el fibrinolítico y no te funcionó. Y tendrías la facilitada, que es cuando tú le pusiste, abrió, pero igual lo mandas. Igual lo mandas. ¿Ya? Entonces, ¿y esos criterios de la vascularización, después de qué tiempo se debe evaluar? durante la fibrinolisis. O sea, claro, tú pones al paciente en la camilla de emergencia, lo conectas a la bomba que le va a pasar el fibrinolítico y estás viendo el electro y estás viendo su clínica. Entonces le armas un cuadrito y en el cuadrito marcas, ¿no? Dolor, señor, ¿cuánto está el dolor en este momento? Tengo 8/10 en este momento. Y ves el ST, ¿cuánto tiene el ST? Tiene 4 milímetros por arriba. Vas pasando el fibrinolítico y vas viendo, ¿no? Pasan 20 minutos, ¿cuánto es el dolor? 8/10 igual. ¿Cómo está el ST? 4 minutos igual. Entonces vas haciendo el monitoreo. Como te digo, demora 90 minutos, hora y media. Entonces, cada 5 minutos, según lo que dice la guía, cada 5 minutos tienes que estar viendo o apuntando en tu cuaderno esta respuesta. ¿Cómo está el ST, cómo está el dolor y cómo están las enzimas? Tienes que marcarlo ahí. Y la aparición de las arritmias, también es que no. Por eso te vas dando cuenta. Si terminas los 90 minutos y no te ha bajado el dolor y no te ha caído el ST, frustra. O sea, una trombolisis no fallida, ¿no? Tendrías que pasar inmediatamente a pasar al paciente a una hemodinamia. ¿Ya? Es de inmediato, o sea, no tienes que esperar 3 días, ¿no? Es durante el procedimiento.
Durante el procedimiento de ¿Cómo se definición. lo doy? Claro, sí, durante el procedimiento. Estás haciendo el procedimiento y estás apuntando en tu guía cómo va el dolor y cómo va el ST y cómo va la vida. Ahí vas apuntando. Lo único que demoraría quizás las enzimas, ¿no? Porque eso tienes que mandarlo al laboratorio, ¿no? Para ver lo del pico precoz. Pero el resto sí lo puedes hacer al costado del paciente. Sí, doctora. No es sí o sí porque abriste la arteria. O sea, tuviste criterios de que abriste la arteria. Y si abriste la arteria, el paciente ya no tiene dolor, el ST cayó, etc. Pero lo recomendable es que sí le hagas. ¿Por qué? Porque el sustrato que generó el primer trombo, el primer coágulo, sigue. O sea, el sustrato es la placa aterosclerótica inestable, la tiene. Lo único que has hecho tú con la fibrinolisis es lisar el coágulo. Pero la lesión aterosclerótica sigue tal cual. Está ahí. Entonces, lo recomendable sería que tú, después de una fibrinolisis, le expliques al paciente que es preferible, señor, que de todas maneras vaya en hemodinámica, se le haga su cateterismo, se encuentre la lesión y se le ponga su stent. ¿Y qué tiempo más o menos debe la fibrinolisis y el resultado de...? Generalmente es rápido. Dentro de las 24 a 48 horas ya deberías el paciente mandarlo a la hemodinámica. No es que vaya a ser hasta un mes o 2 meses. Es que el paciente va a tu emergencia, lo trata como emergencia, le ayudas en el proceso agudo y ya al segundo día o tercer día le estás dando cita para el laboratorio de hemodinámica. No es que vaya a demorar mucho. Tiene que ser prácticamente casi de inmediato, diría yo. ¿Ya? Porque en realidad, como les digo, ahí están liberando la emergencia, o sea, han lisado el coágulo, pero la placa ahí ulcerada, fisurada, ahí está la placa. Por eso que muchas veces tienes que usar asociado a la fibrinolisis anticoagulante, ¿no? O sea, das la fibrinolisis para lisar el coágulo, pero le das anticoagulantes para evitar que forme un nuevo trombo. Le das heparina, por ejemplo, ¿no? Doctor, ¿es lo mismo que el stent haya roto la arteria? Sí, puede producirse complicaciones del stent. Hay momentos en los cuales el stent puede romper una arteria. ¿Sí? Por eso es que en el protocolo que se exige para todo hospital que tenga hemodinámica, se exige que tienes que tener a la mano, al costado del hemodinamista, tienes que tener un equipo de cirugía de tórax, obligatorio. Porque puede pasar que en el procedimiento de angioplastía se rompa la arteria, puede pasar. Entonces necesita entrar a la sala de operaciones para que el cirujano le ponga un bypass, le ponga un puente o repare la lesión. Así puede haber complicaciones serias. Sí, puede pasar muchas veces, ha pasado. O sea, no es un procedimiento inocuo, ¿no? Siempre hay un riesgo, ¿no? Pero cuando uno actúa como médico, pone en balanza el riesgo y el beneficio. Entonces tú sabes que vas a beneficiarlo más de lo que podrías arriesgar, ¿no? Entonces lo mandas a la porque lo vas a ayudar. Esa es la idea. El médico nunca quiere hacer daño. El médico siempre quiere que el paciente salga bien. Pero cuando uno le explica a un paciente un procedimiento de ese nivel, de ese calibre, le dice, en el consentimiento informado puede aparecer estas complicaciones, puede haber fisuras, ulceraciones, ¿no? Puede haber hemorragias, todo eso le pones ahí, para que el paciente sepa, y le explicas. Siempre hay esa posibilidad. ¿Cuántos es angioplastía y un bypass? Bueno, angioplastía versus bypass. Antiguamente se decía, el paciente que tiene un solo vaso o tubo fluido, angioplastía. El paciente que tiene múltiples vasos ocluidos, cirugía. Eso es lo que se decía. Pero últimamente los hemodinamistas han progresado tanto que ahora hay hemodinamistas que te pueden poner en un solo procedimiento 9, 10, 12 stents. O sea, han progresado. Entonces ahora son muy hábiles para poner los stents. Entonces ahora esa división que había entre hemodinámica y cirugía, como que es cada vez más difusa. Por ejemplo, también se decía que las lesiones muy proximales, las lesiones de tronco, por ejemplo, solamente podían ser por cirugía, por bypass, porque era muy riesgoso ponerle el stent en el tronco coronario. Pero ahora hay stents especialmente hechos para ponerse en tronco. Entonces, hay hemodinamistas que abordan lesiones de tronco y lo hacen muy bien. Entonces, ya no hay eso que tal o cual. Prácticamente a veces lo que es un equipo, y el equipo se reúne y dice, en este paciente, en este hospital, la experiencia de este hospital es que si lo mandamos a cirugía se va a complicar, mejor Y otro paciente dirá, no, pero en este hospital nuestra experiencia dice que en este paciente mejor cirugía. Entonces se reúnen, se discute con los hemodinamistas y ellos ponen su plan.
Y ellos son los que dicen por cuál va a ir, por cuál opción mejor para el paciente. Número de vasos, severidad de la lesión, eso es importante considerar. Pero ya no hay esa división tan marcada entre los dos. De hecho, los hemodinamistas dicen que pueden tratar prácticamente cualquier lesión, cosa que antes no hacían, ¿no? Antes se inhibían. Si veían una lesión muy crítica, decían no, mejor que vaya a cirugía. Ahora se meten, son más avanzados. Muy bien, ahí lo vamos a dejar. Gracias. Hacen una cosa, no te olvides de tener tu aspirina, no te olvides de tener tu beta-bloqueador, no te olvides de tener tu hidroglicerina, no te olvides de tener un analgésico que puede ser morfina y tu oxígeno. ¿Y en caso de un anticoagulante? Anticoagulante, bueno, puedes usar heparina. Sí, heparina, puedes llevar tu heparina y ponerle, hay formas de dar hepatinización, ¿no es cierto?, de bolos, ¿no? Que es el bolo de heparina de 5.000 unidades y luego 1.000 unidades de bolo de heparina. Una hepatinización más o menos fácil. Claro, te ayuda, pero no te agarra el tiempo es el mismo. La oclusión ya se hizo, la oclusión ya está. Lo que tienes que hacer tú es tratar de matar los paroxismos dentro del tiempo que hemos dicho. O sea, 90 minutos, lo que tiene, o 120. Si haces el 1, estás hecho. Sí, porque de cualquier cosa, para mandar un paciente infartado, un cateterismo, te demora días.